presupuesto de egresos de la Federación de 2020. Este viernes 22 de noviembre por la madrugada, en una sede alterna, hecho que no ocurría desde 2013, donde ya en el Centro City Banamex se reunieron la Cámara de Diputados para aprobar la reforma educativa. Ahora se reunieron en el Centro de Exposiciones de Santa Fe. Las y los diputados aprobaron por votación nominal, es decir, por votación casi a dedo. 321 de Morena, PES, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, que votaron a favor, 78 en contra, básicamente del PRI y Movimiento Ciudadano, y 0 abstenciones. Hay que decir que no estuvieron los diputados panistas, ¿no? Y bueno, pues ya está el presupuesto para el año que viene. Según establece la ley, tendría que haber sido aprobado 7 días atrás. Esto lo marca el artículo 74 de nuestra Constitución, que establece como límite el 15 de noviembre. Bueno, pues ahí retrasaron el reloj legislativo, ellos se lo pueden permitir, y pues aprobaron 6.107.732.4 millones de pesos que se ejercerán desde el gobierno en el año 2020. Buena parte de los recursos van a programas sociales para el combate a la pobreza, apoyo al campo, educación y agua potable. Según las y los diputados, se terminaron los moches. Aquí hay que decir que es el primer presupuesto de egresos diseñados por este gobierno, es decir, ya no tuvo que ver para nada el sexenio anterior, nada que ver el gobierno de Peña Nieto. Se le hicieron pocas modificaciones al enviado al propuesto por el presidente López Obrador. Aquí, en un poquito de la narrativa de la cronología, primero la Comisión del Presupuesto aprobó en lo general el proyecto de decreto. Esto fue alrededor de las 7 de la noche, después de 7 horas de discusión. Ahí en esta comisión fueron 34 votos a favor y 2 en contra. Pasadas las 9 de la noche, la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, reanudó la sesión que estaba en receso, les decía desde el 6 de noviembre, fíjense cuánto les duraron este día los diputados, y ahí se autorizó modificar el orden del día para iniciar la discusión y el debate del presupuesto para el año que viene. Al INE le están dando 16.600 millones de pesos y se queja. Ahí hubo un tijeretazo de 1.071 millones de pesos al presupuesto que habían solicitado. Hay que decir que no hace mucho tiempo no los dejaron invertir alrededor de 1.000 millones de pesos en un nuevo edificio que supuestamente necesitaba, ¿no? Aquí teníamos este dicho de que sin obras no hay sobras. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dejaron 1.874 millones de pesos, le recortaron 37 millones de pesos. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones le están dando 1.874 millones de pesos, 188 menos de lo que solicitó. Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 877 millones de pesos, 50 menos de los que había solicitado. También donde hubo recortes fue en el Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, ahí le dieron 4.821 millones de pesos, 200 menos de los que solicitó. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fíjense, 2.648, ahí le recortaron 89. A la Junta de la Coordinación de la Judicatura Federal, perdón, el trabalenguas aquí, le dieron 59.834. Fíjense, este consejo, nomás yo las y los invito a que entren al internet a ver sus funciones y verán la gran muchada que se lleva esto, sobre todo si lo comparan con los otros órganos, ¿no? A ese le rebajaron también 1.000 millones de pesos. A la Fiscalía General de la República le quitaron 1.000 millones de pesos y la dejaron en 16.572 millones de pesos. Y todavía pues hay personas que critican, por ejemplo, los recortes, sobre todo a la Fiscalía y al INE. Habría que ver si les va a afectar o no les va a afectar. Esperemos que no. Los canones han sido programas sociales, sobre todo algunos, por ejemplo, que ha propuesto el presidente López Obrador. Está para los adultos mayores que le dieron 130.000 millones de pesos, Sembrando Vida, 28.500 millones de pesos, Jóvenes Construyendo el Futuro, 25.000 millones de pesos, Bienestar de las Personas con Discapacidad, 14.196 millones de pesos, para el Tren Maya, 2.500 millones de pesos, Santa Lucía, 9.300 y para la refinería de Dos Bocas, 41.000 millones de pesos. Algunos dichos a favor y en contra de este presupuesto, que obviamente pues ahí los invitamos a que los desglosen. Esto pues nos llevaría no una hora, sino pues días, quizás semanas, para hacer un análisis detallado del mismo. A bote pronto, digamos, recogimos algunas declaraciones de los distintos actores políticos. El PAN no estuvo, Mario Delgado, el coordinador de Morena, dijo, pues no estuvieron porque no hubo moches.
Según algunos panistas, dijeron que no se habían presentado a esta votación por el desafío constitucional con el que se aprobó el presupuesto. ¿Qué dijo el PRI? El PRI reclamó recortes y las reasignaciones aplicadas al proyecto original. Por ejemplo, Enrique Ochoa Reza se pronunció en contra de la reducción del presupuesto a la Fiscalía General de la República y al INE, así como el cero crecimiento de presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina por la situación de inseguridad en el país. El PRI lo calificó junto con el PRD, ya nos acordábamos del PRD, de que pasara un presupuesto clientelar y electorero y de que no genera ni inversión ni desarrollo. En Morena, la gran mayoría estuvieron a favor, pero también hubo algunos que estuvieron en contra, aunque al final sí se sumaron. Por ejemplo, en esta última posición podemos citar a Heraclio Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Agricultura, es líder del Barzón Campesino en el estado de Chihuahua. Antes de la votación, él había dicho que estaba en riesgo el abasto de alimentos, que qué iba a pasar, que iba a subir el precio del huevo, de la leche, porque se iba a sembrar menos sorgo, maíz y frijol. Y entonces dijo cosas preocupantes, dice, habrá un problema de abasto, ojalá y podamos resolverlo. Dice, no se preocupen tanto por nosotros, preocúpense por ustedes, los que viven en la ciudad. Hoy sí van a saber para qué somos los campesinos, por qué cerramos las calles y venimos a pedir presupuesto. Esa organización pedía 24,000 millones de pesos, pero con la creación de una banca agrícola y la regulación en la contratación previa de las cosechas, eso a fin de impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas, se zanjaron las diferencias. Aquí, por cierto, les recomiendo leer la revista Proceso en su número de esta semana, donde señala las diferencias que hubo al interior de Morena en la forma en que se aprobó el presupuesto y también en el contenido de algunos puntos del mismo, por ejemplo, en cuestiones de salud, educación y pueblos indígenas. También ahí está otro pronunciamiento, este es de Carmen Cabrera, ella es del Partido Encuentro Social, ella es la representante del Frente Auténtico del Campo, que esta fue una de las organizaciones que bloquearon San Lázaro y que por eso los diputados tuvieron que buscar una sede alterna. Esta mujer dijo que el programa Sembrando Vida es un negocio de Alfonso Romo y lo cuestionó, dice que hizo en 2018, pagó la campaña de López Obrador y hoy es su principal asesor. Dice, los pequeños y medianos productores no tendrán esos apoyos, no habrá manera de que estos o un ganadero tengan acceso siquiera a un tractor. Por su parte, los dirigentes de Antorcha Campesina, esta es una organización de no muy buena fama, es una organización del PRI, cuyo líder es Aquiles Córdoba Morán, y también voces de otras organizaciones que supuestamente representan a los intereses de los campesinos. Ahí está el Frente Auténtico del Campo, el Consejo Nacional Agropecuario, el Congreso Agrario Permanente, y que les decía, todas estas organizaciones bloquearon San Lázaro, pues como dirían la gran mayoría, se quedaron sin moches. Tradicionalmente, sobre todo Antorcha Campesina, piden recursos para mantener, dicen ellos, la paz social en el país, mientras en el campo se mantiene abandonado y los campesinos famélicos, como diría Carlos Fernández Vega en algunas de sus columnas. Con la desaparición del ramo 23, que ahora sí que ha sido coloquialmente conocido como el Fondo de los Moches, se les acabó la dotación de recursos. Aquí volvemos a citar a la revista Proceso, nada más que ahora un reportaje de Mathieu Taulier, que se llama Ríos de Dinero de Sedesol a Organizaciones Civiles. Este lo pueden encontrar en la revista Proceso número 2206. Es decir, se continúa por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la política de no a la intermediación. Recordemos que de 150 programas sociales que se tenían en el anterior gobierno, ahora solo se tienen 7. Eso con el argumento del escaso impacto que se tiene a la población a la que van dirigidos, incluso sustentado con cifras del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública. De parte del gobierno, por ejemplo, pudiéramos citar al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, que dijo que el presupuesto de 2020 está construido para mantener finanzas públicas sanas y la estabilidad económica en un contexto de desaceleración global. También, dice Arturo Herrera, fue pensado en el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Allí estamos de acuerdo que es un presupuesto eminentemente social. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señaló que entre las ampliaciones presupuestales aprobadas por los diputados, pues obviamente ahí se encuentran pues, las destinadas al bienestar, ¿no? Ahí está la dirigida a participaciones en entidades federativas y también podemos decir
que a ver, déjeme verlo aquí, se me perdió un poquito, y bueno, por supuesto la de los municipios, perdón. Y también pues se habla de los recortes, ¿no? Aquí hay que decir que se recortó 5,000 millones de pesos a la deuda pública en gasto no programable, aunque de todas maneras en este rubro se van a pagar más de 700,000 millones de pesos solo en intereses, es decir, casi un 20% del presupuesto, ¿no? Bueno, también hay que decir que por primera vez en la historia, en 2020, los diputados federales y los senadores ganarán lo mismo, pues sus dietas fueron homologadas. Las de senadores se bajaron de 105,000 a 74,548 pesos para igualarla a la de los diputados. Así, se redujo en 68 millones de pesos el presupuesto para el Senado. Aquí lo que habría que indagar bien es que si se habrán reducido sus otros ingresos, como son bonos, prestaciones y otras cosas que a veces representan hasta la misma o mayor cantidad de su salario. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Él agradeció a las y los diputados y dijo que los recursos para sus programas sociales están garantizados, como también que hay atención médica y medicamentos, pues se amplía el presupuesto para el sector salud en 40,000 millones de pesos y que se van a entregar fondos para mejoramiento de las escuelas. Ahí habló de la asignación de 107,000 millones de pesos para centros educativos. Existe continuidad en los programas para el beneficio del pueblo, se va a seguir apoyando a millones de mexicanos y se aseguran recursos para la creación de la infraestructura. Nos referimos principalmente a Santa Lucía y al Tren Maya. Dice López Obrador, todo sin aumentar impuestos o crear nuevos gravámenes o endeudar al país. Dice el presidente, es natural que haya oposición al presupuesto porque ya no hay moches. Y también, ya de paso, le recomendó al INE apretarse el cinturón ante el recorte de sus asignaciones económicas y a los partidos políticos les pidió que aprueben una reforma para disminuir el dinero que reciben, el cual es mucho y si hace falta, pues que le ayuden al INE. Hay que recordar aquí que las iniciativas para recortar el presupuesto de los partidos políticos no pasaron. También puso el presidente como ejemplo a la propia presidencia. Dice que ejercían 3,600 millones de pesos, pero ese año se le destinaron solamente 800 millones de pesos, es decir, un ajuste de más de 2,400 millones de pesos, y pese a ese recorte, dice, trabajamos todos los días, funciona, y entonces nada de que no se puede, de que no va a alcanzar, de que vamos a poner en riesgo a la democracia, al desarrollo, al bienestar y a la seguridad. También el presidente criticó los altos sueldos de los consejeros, los cuales ubicó en 300,000 pesos mensuales y que en el Tribunal Electoral se buscaba terminar el mandato con una pensión equivalente al sueldo que recibían en activo. Ahí dijo el presidente, abusaron y eso ya no se puede. También aludió que bajó el presupuesto de publicidad. Dijo ahí ya no hay subvenciones. Fíjense las cifras que menciona, que de 10,000 millones de pesos que se asignaron a esa área en 2018, se va a pasar a 6,000. Y dice el presidente, ya no se paga para que aplaudan o callen los medios. Eso ya se terminó. Estimó que el gobierno llegó a ejercer de manera ilegal alrededor de 30,000 millones de pesos en el rubro de publicidad. Cuando le preguntaron qué onda con la oposición, dijo, pues están en su derecho de protestar y acudir a las instancias correspondientes. Pero dice, ¿qué hacían ellos? Ya se les olvidó cómo aprobaban el presupuesto, cómo destinaban recursos a gastos superfluos. Dice, si hasta ganas tengo de ir a poner una placa que diga monumento a la corrupción en la estela de luz, y no sería levantar ningún falso, pues hay papeles donde se muestra cuánto se estimó que iba a costar y cuánto terminó costando. Hasta ahí dejamos las declaraciones del presidente. Y nada más, ahora que señalaba los sueldos, pues hay que comentar dos a grandes rasgos, ¿no? Lo que ganarán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el presupuesto aprobado. Su sueldo base por año de los ministros, de acuerdo con el tabulador oficial, nada más van a sumar 651,241 pesos. Además, por compensación garantizada, 2,785,845 pesos, más 131,759 pesos por concepto de previsión social inherente a su cargo. Otras prestaciones, 1,321,689 pesos, que incluye prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos, seguro de separación individualizado anual, pago de estímulo por antigüedad, ayuda de anteojos, pago de riesgo.
de manera análoga, ahí están los consejeros electorales del INE, el tan enojado Lorenzo Córdoba, pues que también va incluido en estos rubros, que tienen una remuneración anual neta de 3,023,599 pesos. No obstante, su percepción bruta anual, es decir, sin quitar impuestos, era de 4,360,529 pesos. Es decir, la diferencia entre una y otra cifra son los impuestos. Así es que mal tampoco les va a ir en el 2020. No obstante, estos ingresos también se elevan a través de la llamada compensación garantizada de 2,563,200 pesos. Sus prestaciones serán de 1,208,921 pesos, seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida institucional, seguro colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado. Si reclaman tanto los recortes, ¿por qué no se recortan ellos y pues lo donan al país? ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de Colombia. Ahora regresamos.